hacer, a afrontar, a decidir con una seguridad, con una fuerza. Ahora, cuando nosotros perdemos el entusiasmo, ya falta el deseo, faltan las ganas, y es como que nos encontramos a veces desorientados. Necesitamos esa motivación. Es un poco la motivación a veces de venir a estas charlas, de ir a conferencias de estos temas. Es como que te levantan el espíritu, como decimos vulgarmente, te levanta el espíritu, te levanta el alma, te sientes identificado con diversos temas. Pero también vamos viendo esto en relación a la materia y vamos a tocar un poco el tema de qué pasa con nuestra materia, qué pasa con nuestra biología en relación a esto, para saber diferenciar a veces algunas cosas. Y a veces siempre empiezo con una pregunta, y yo quizás haga varias preguntas, y es: ¿puede la materia, la biología, crear, o es la mente la que crea? Y me voy puntualmente a que una enfermedad la crea la materia o la enfermedad la crea la mente. Otra pregunta: ¿los niños se enferman? Otra pregunta: ¿nosotros podemos somatizar los problemas? ¿A qué voy en todo esto? De que hay personas que dicen de que los niños no enferman. Sí enferman. ¿No será que los enfermamos? Y esto viene un poco a lo que dije anteriormente. ¿Puede una persona somatizar el problema de otro? Cuando hay un vínculo, suponte, un problema que tiene la madre, lo puede somatizar el hijo. Y la madre, al estar dormido, al no conocerse, mi hijo le pasa esto, esto y esto, y lo lleva al médico y demás. Salvo que lo lleve a una persona que esté con un conocimiento un poco más avanzado de todo esto, le puede dar, como decimos vulgarmente, en la tecla. Su hijo tiene el problema de a usted, y no es el problema que a veces la escuela, la maestra, que también, no digo que no, puede ser, porque esto es muy amplio para ponerlo. También puede somatizarlo de la maestra, por ejemplo. También, por eso es muy amplio para ponerlo en una estructura. Pero vamos a tratar de ir a hechos puntuales para no irnos tanto, porque nos va a permitir aclarar. Yo me acuerdo que cuando estaba en la farmacia, yo lo veía esto, las madres que estaban obsesionadas o algo con lo de la enfermedad, los hijos iban igual, y siempre eran las mismas que iban al médico, con los mismos niños, ¿sabes? Había madres muy puntuales, un constipado, al médico, pum pum, ya está, fuera, no. Pero quien era así, aquello que observas y dices, pues si siempre son las mismas. Y es que digo, aquí quien hay que tratar primero es a la madre. Sí, puede ser. Pues también pasa con los comportamientos escolares, ¿no? Normalmente los niños que se dice que dan problemas, a quien habría que tratar primero es a los padres. Los padres, sí. Porque suelen ser el reflejo de alguna cosa que está pasando. Entonces quiere decir que es muy posible de que las personas somaticen el problema otras personas.
más aún cuando existe un vínculo. Como dicen, no existen enfermedades, existen enfermos, que también muchas veces lo escuchamos. Pero volviendo a esto, dije antes, la materia crea, o es la mente que crea una enfermedad en la biología, en la materia. O, como decimos a veces, la enfermedad viene, como se enseña en todos estos temas en un primer nivel, y decimos es karmático. Quizás porque es lo único que conocemos. Pero si eso también es una creación. ¿De quién? ¿De quién? Pero ¿cómo sabes que la materia co-crea? No, que no lo sé, pero quiero decir, si es karmático... Porque recién dijiste de la mente y de la materia. O de la materia, dije de la mente o de la materia. Pero estás afirmando. No afirmo. ¿O de la mente o de la materia? No, lo dije en interrogante. Cuando escuches la grabación vas a ver, fue un interrogante, fue una afirmación. Es decir, o de la mente o de la materia o de la emoción. Es que no ni terminé siquiera de decir lo que quería. O de la emoción. ¿Por qué de la emoción? Porque también, posiblemente. ¿De qué forma? Pues glándulas, es decir, cuando uno siente algo, en el cuerpo se generan unas reacciones químicas. Pero ¿cómo diferenciamos que es mental o emocional? Para decretarlo, como tú dices, es emocional y me genera un problema de glándulas. ¿Y si es mental? ¿O emocional? Es que no estoy decretando nada, yo digo que puede ser todo esto. Que puede ser una cosa, puede ser la otra. No sé. Es decir, yo a veces siempre cuando les digo todo esto es para que ustedes vayan tomando cada vez más conciencia, estén más atentos y tengan más confianza, más seguridad. ¿Por qué? Porque no olviden también lo que en otras charlas les dije, que uno se puede equivocar y no tiene nada de malo, pero lo importante es que expresemos a conciencia y, como siempre digo, estemos atentos al verbo. Acá cuando yo le hago reitero este juego de palabras, va con un fin, para hacerlos reaccionar, para que estén más atentos y de que vean de que existen un montón de posibilidades más y que esto nos lleve a un análisis cada vez más sutil, más profundo, y no quedemos, como dije hace un rato, en conocimientos primarios, de decir directamente karmático. Es decir, ya le puse un título. ¿Por qué digo esto? Porque también podría decir, por otro lado, de que la materia no crea. Materia no crea. Ya estoy quedándome con lo mental y me estoy quedando con lo emocional momentáneamente, y voy a entrar a discernir, a interpretar, a conocer, a descodificar quién es quién. Si, como tú decías recién, lo emocional afecta mi materia, darme cuenta que el problema de que genera X circunstancias en la biología de la persona es directamente por un problema emocional, o bien saber que el problema que tiene la materia X persona es por algo mental. La creación es mental, la creación es emocional. ¿Por qué digo esto?
porque vuelvo charlas anteriores que están grabadas, donde hablamos de las formas, hablamos de la estructura, que las formas y las estructuras son creadas por la conciencia. Indudablemente que ahora no estoy hablando de formas, y por otro lado estoy hablando de formas, porque estoy hablando de lo mental, y lo mental también genera estructuras, y lo emocional tiene una incidencia directa, pregunto, en la materia, o lo emocional primero pasa a lo mental y lo mental va a la biología. Es decir, si entramos a subir nuestra frecuencia, nuestro análisis, tomamos conciencia, indudablemente que van a haber respuestas a esta situación. Pero ya lo estamos viendo cada vez. Primero estábamos viendo la materia, la mente y lo emocional. Ahora estamos viendo lo emocional, lo mental, pero a la vez estamos viendo que quién influye más en la materia, o ambas, lo emocional y lo mental, actúan en conjunto sobre la materia. Esto está también en ir directamente a un ejemplo práctico, y es ir a una evidencia de uno mismo, y que uno mismo, en ese estado gradual de conciencia, va a descubrir dónde viene dicho inconveniente. ¿Y por qué digo un estado gradual de conciencia? Porque también diría, ¿quién puede poner un límite a la conciencia? ¿Quién puede decir, la conciencia, hablamos que es, pero quién puede decir, la conciencia llega hasta aquí, o yo tengo un despertar de conciencia de la multidimensionalidad que soy, que hablamos anteriormente, o la conciencia en un mundo de tercera dimensión se expresa gradualmente, o lo mental puede incidir en creer, como hablamos también anteriormente, de que estoy consciente y que estoy despierto. Vuelvo, quedamos en que la conciencia, lo emocional, y vamos a agregar lo que decimos siempre primariamente, lo karmático. ¿Por qué? Porque sabemos que en la tercera dimensión estamos sujetos a una ley de causa y efecto. ¿Y por qué tendríamos que incorporar el karma? Porque sabemos que el karma responde también al tiempo-espacio. Hay mucha gente que habla de vidas pasadas, que traen el karma de vidas pasadas, y yo a esa gente le dejo esta inquietud: ¿por qué traemos karma de vida pasada? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo que debamos arrastrar? Y eso lo expliqué, si recuerdan, en otras oportunidades, en otras charlas, que es
una cuestión de tiempo, hablamos. Más lento y ahora más rápido. Pues, no, ¿era esto? no era referente a eso, sino cuando hablamos, y esto lo explica muy bien, muy claro, ahora Philips Advater lo explica muy bien. Y si ustedes recuerdan, cuando yo en aquella oportunidad hice una línea, como hago acá, y hice este cuadrado y hablamos del pasado, del presente y del futuro, y hablamos cómo actuaba en ese estado vibracional. La vibración lo podemos explicar de dos formas, es decir, en este tiempo de vida puede ser lento, lo cual no le permite a la persona cumplir con todo su karma por el estado del tiempo lento, vibracionalmente va lento. Y en el pasado, recuerden cuando hablábamos de tengo que esperar una hora, y era una hora, parecía larguísimo, y estamos hablando de 50 años atrás. Calculen más atrás en el tiempo, y hoy en día hablamos de una hora, y una hora vuela. ¿Por qué? Porque sabemos también que en otras charlas hablamos de la aceleración del tiempo. Sabemos que un día de 24 horas hoy rinde 16 horas. Antes nos parecía que mañana larga, que tarde larga, que larga la siesta. Entonces, vuelvo. Ese estado frecuencial no hace que cumpla. Entonces, en la próxima vida arrastro eso que quedó. Entonces, si esto es así, también incorporamos a lo emocional y a lo mental el karma. Pero también vamos a incorporar algo más, y es lo que hablamos en otra charla también. Uno puede venir con una genética evolutiva, pero digamos, para que me interpreten, del mismo linaje. Un ejemplo: tú ahora eres abuela, madre, viene tu nieto se va a casar, va a tener hijos, y esos hijos se van a casar y van a tener hijos. Y tú vas a reencarnar en esos hijos. Luego, esos hijos van a ser padres tuyos, tú vas a casarte y tener hijos, vas a ser nuevamente madre, abuela, vas a tener nieto, bisnieto, y vas a volver a encarnar en la misma familia, y así sucesivamente. Esto hasta que la has arreglado todo, dijéramos. Esta es una posibilidad, digamos, no diría de arreglar, porque no es solamente arreglar, podemos desarreglar también. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a tener una experiencia. Lo que pasa de que en esas enseñanzas primarias nos dan como que siempre nos ponen la culpa, el castigo, lo malo, el karma. Mucha gente, al decir la palabra karma, tiene miedo, porque karma piensa que es malo. Pero una persona puede venir con un karma, tú le dices, ¿qué karma que tiene esa persona? La mayoría va a decir, oh, sí. Y no, es una persona que tiene una vida económica fabulosa,
una familia fabulosa, hijos fabulosos, es decir, una vida de salud plena. Y eso también, lo que pasa es que nos olvidamos siempre que karma es una ley de causa y de efecto, que muchos otros, para dar a entender lo que es favorable, dicen el dharma como lo bueno y el karma como lo malo, y es una cuestión conceptual. Pero tú puedes venir a desarreglar. Lo que pasa es que desarreglar, arreglar, también son conceptos de una tercera dimensión que es comprensible. Ahora, también se puede venir de otra manera, es decir, nos vamos a saltar, tú fuiste abuela, tienes nietos, esos nietos se van a casar con otra persona, otra familia, otro linaje, y tú vas a venir dentro de X tiempo en esa otra familia. Y después de esa vas a cambiar a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Va a ser diferente. Pero ¿qué quiere decir? Que también en la biología vamos a tener una expresión. ¿Por qué? Porque esto nos lleva ahora a la parte celular. ¿Y qué es? Cuando hablamos de la cantidad de células que tenemos, y la ciencia últimamente ha descubierto que, de una manera de decir también, que las células son chips. ¿Por qué? Y es coherente. Contiene toda la información. Tiene información, tiene una programación. Y un chip, que es incorporarle a una persona una programación. Entonces, si volvemos ahora, la persona viene en este cúmulo genético evolutivo o en este otro cúmulo genético evolutivo, van a tener una incidencia en una biología que va a tener, por ende, también una cuestión karmática. Esta índole, o sea, en este linaje como en este otro. Y también tenemos que ver el tiempo. Vuelvo. Si esa programación celular manifiesta en el ser que está dormido una enfermedad, puede ser de que esa enfermedad no tenga que ver lo mental ni lo emocional y sea una programación celular. Entonces ya incorporamos, dijimos, lo mental, lo emocional, lo karmático, y habíamos descartado de, entre comillas, que la materia no creaba, sino que respondía a una programación. Ahora, vamos a ir con el grado de conciencia identificando de dónde viene la enfermedad. Ya tenemos el lado emocional, el lado mental, pero ahora estamos descubriendo que puede venir programada. Ahora, ¿quién genera la programación? Muchos dirán el ADN. Muy bien. ¿Quién crea el ADN? ¿Quién creó el ADN? Y si la ciencia dice que la célula es un chip, y a veces ponen un chip, generan una programación,
quiere decir que la programación de una forma o de otra se puede cambiar. Entonces, si se puede cambiar, quiere decir que la enfermedad no existe. Como también podemos decir que la enfermedad existe. Depende en el punto que nos quedemos y del grado de observación que tengamos. Lo que pasa de que, digamos, el agravante que tenemos es que el ser humano, al estar dormido, programado, sin la conciencia de lo mental, sin la conciencia de lo emocional, sin la conciencia de que es manipulado, manejado por los 5 sentidos y por el hemisferio izquierdo, la enfermedad va a aumentar, se va a agravar. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos en un estado inconsciente, y sabemos que de un promedio de 90.000 pensamientos diarios que tiene una persona, el 90% son negativos, y interviene un factor más que es el llamado miedo, que influye también en la biología. Tenemos la programación negativa, tenemos el miedo, tenemos la inconsciencia, tenemos la manipulación de los sentidos, tenemos el mental que no trabaja, y todo eso va a incidir en que dicha enfermedad, que el ser por naturaleza propia podría revertir, lo mental, en vez de trabajar a favor, lo emocional, en vez de trabajar a favor, el hemisferio izquierdo, en vez de codificar, descodificar a favor, lo hace todo lo contrario, y el ego, que también se suma a todo esto, y el ambiente que se genera cuando a una persona le dan esa información, el resto de personas que, con el respeto que se merece y la comprensión que se merece, al estar dormido, van en una influencia en la persona enferma en decirle pobre, pobreta, pobre, pobre de él. Y esa persona se siente víctima. ¿Y quién toma el poder ahí? La enfermedad, al no haber conciencia. Porque él pierde el poder, pierde la confianza, y lo que tiene en su mente es el miedo de la enfermedad, y sin darse cuenta, en un estado inconsciente, da poder a la enfermedad, con el agravante de que a veces determinada medicación, no genera el efecto que debería, como en otros casos, a veces genera el efecto correcto, adecuado y justo para solucionar un problema, que a veces vemos que se soluciona, pero hay muchos casos que no. ¿Por qué? Porque también nosotros, al estar en ese estado, nuestra biología genera una química a favor o a veces en contra. A veces en contra, ¿en qué sentido? En que a veces baja nuestras defensas, porque también ocurre lo siguiente: el estado emocional afecta a la biología en el sentido que la persona se siente en un estado depresivo y no quiere consumir alimentos, o consume lo esencial, y en esos momentos la biología es cuando más necesita vitaminas y minerales para poder revertir el problema de la enfermedad que tiene. Entonces vamos viendo que hay químicos que generan un resultado favorable, y hay químicos también que no pueden actuar porque la materia, la biología está débil.
y influyen todos los conceptos y toda la información y toda la programación que el ser tiene. Entonces, esto también tiene solución. No es todo lo problemático que estoy diciendo. Tiene solución, tiene soluciones químicas, y en los casos más graves también hay una pregunta, es decir, ¿por qué sucede lo que sucede? Y generamos otra pregunta más. ¿Lo generé yo? ¿O el problema que no puedo aceptar yo que tiene un familiar o un hijo o un vínculo cercano, al no poderlo aceptar, al no poderlo llevar, me generé esta enfermedad y me estoy una especie de autodestruyendo inconscientemente por determinados vínculos de estado de inconsciencia? Entonces, ¿cómo agregamos toda esta información? No es para generar una confusión, sino para tener una claridad. Indudablemente de que esto se presta a un análisis incluso más minucioso todavía. Pero en primera instancia lo vamos a ver con estos valores. ¿Para qué? Para empezar a autoobservarnos que somos propensos, en la medida que no tomemos conciencia, de somatizar problemas de los demás, y como no sabemos manejarlo, lo manifestamos en nuestra materia. Y además, no solamente en los demás, sino nosotros mismos, a veces en determinadas situaciones, porque lo mental y el ego y lo emocional, al manejar nuestra biología porque estamos dormidos, nos juega, digamos, en contra, en vez, como dije anteriormente, de hacer de que el ego, lo mental, lo emocional, trabaje a nuestro favor. Al tomar conciencia y darnos cuenta de todo esto, vamos a empezar a despertar también nuestro sexto sentido y vamos a entrar a conocer también, como vía de solución, cómo trabaja el hemisferio derecho, y luego vamos a dar un paso mayor que va a permitir a la co-creación de la solución de este pequeño problema. Y digo pequeño porque es pequeño en la medida cuando uno toma la conciencia, lo puede solucionar. Al tener el conocimiento del hemisferio derecho, vamos a llegar al conocimiento del sistema límbico, que va a permitir la co-creación de la solución y un grado de conciencia superior que no va a dar entrada a determinados pensamientos, emociones y actitudes mentales contrarias al ser para que actúen en contra, sino todo lo contrario. Van a ser pensamientos controlados, conscientes, a favor, y un conocimiento del estado de mi hemisferio izquierdo, de los 5 sentidos, aplicando un sexto sentido, aplicando un sistema límbico con un conocimiento en profundidad, lo cual me va a hacer un ser más despierto, más atento, más consciente de mi biología, más consciente de la programación, más consciente de ese cúmulo genético evolutivo que somos, y vibracionalmente y la programación que conscientemente voy a generar y voy a cambiar en mi biología va por ende a demostrarse, reitero, en mi materia, en mi biología. Gracias.